Hola a todos y a todas. Esta es nuestra tercera clase donde vamos a abordar el trastorno del desarrollo del lenguaje. Recuerden que la sesión anterior vimos cuál era el desarrollo normal del lenguaje, por lo tanto hoy día nos corresponde ver ya lo específico del trastorno del desarrollo del lenguaje. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Sabemos que en la literatura podemos encontrar distintas denominaciones respecto de lo que entendemos por trastorno del lenguaje. Y vamos a encontrar nomenclaturas como disfasias infantiles, vamos a encontrar trastorno específico del desarrollo del lenguaje, o TEDL, o trastorno específico del lenguaje. Obviamente este concepto ha ido evolucionando y ya no hablamos de disfasia, a pesar de que en la literatura puedas encontrar esta denominación. Sabemos que el trastorno del desarrollo del lenguaje es un trastorno primario. El trastorno del desarrollo del lenguaje que se presenta de forma aislada, y el término de disfasia la verdad es que ya no se utiliza, sino que se utiliza como sinónimo trastorno del desarrollo del lenguaje, y todavía también puedes encontrar trastorno específico del lenguaje, aunque también se ha descubierto que ya no es tan específico porque hay varias características o dificultades asociadas al trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿A qué se refiere el trastorno del desarrollo del lenguaje? Se refiere a inicios retrasados o desarrollos enlentecidos del lenguaje que no se pueden explicar por déficit sensorial, auditivo, déficit motor, deficiencia mental, trastorno psicopatológico, privación socioafectiva o lesiones disfuncionales cerebrales evidentes. Por lo tanto, podemos ver que disfasia o trastorno específico del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje son o se refieren a lo mismo, es decir, son sinónimos. Desde ahora entonces ocuparemos el término de trastorno del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje. Sabemos que, de acuerdo a el DSM-5, ¿ya? Es un problema de la comunicación y forma parte de los trastornos del desarrollo neurológico, que es algo que vimos en la clase anterior. Y se define como un conjunto de dificultades persistentes, tanto en la adquisición como en la producción del lenguaje en sus distintas modalidades, tanto hablado, escrito y signos. Es decir, el trastorno del desarrollo del lenguaje afecta tanto la parte comprensiva o el área comprensiva del lenguaje como el área expresiva del lenguaje. Según el DSM-5, se enmarca entonces en el trastorno de la comunicación. Esto implica un trastorno del lenguaje. Dentro de este mismo grupo podemos ver el trastorno del habla y trastorno del neurodesarrollo. No pueden atribuirse a un déficit auditivo, sensorial, disfunción motora u otras afecciones médicas o discapacidad intelectual o retraso general del desarrollo. Los principales problemas, según el DSM-5, entonces nos encontramos con niños y niñas con un vocabulario reducido, es decir, un léxico deficiente, pobres estructuras gramaticales, es decir, sus estructuras morfosintácticas en relación al uso de elementos morfosintácticos tales como adverbios, sustantivos, conjugaciones verbales, pronombres, artículos son deficientes y hay un deterioro en el discurso narrativo, es decir, el discurso narrativo es pobre, carece de léxico y carece de estructuras morfosintácticas, o las estructuras morfosintácticas muchas veces son inconexas, incoherentes por la ausencia de elementos morfosintácticos, y muchas veces también es pobre en la comprensión de este discurso. Y no puede ser explicado por problemas sensoriales, es decir, no hay discapacidad auditiva, no hay discapacidad visual, no hay discapacidad intelectual,
tampoco dificultades a nivel motor, ¿ya? Y la población susceptible, es decir, la población que tiene mayor prevalencia en encontrar o en observarse trastorno al desarrollo del lenguaje, es cuando hay una carencia o factores socioambientales involucrados, donde hay antecedentes familiares, es decir, la mamá o el papá tuvieron también un trastorno del desarrollo del lenguaje, cuando también hay otitis recurrente, sin esto estar asociado a una discapacidad auditiva, pero sí donde el estudiante cursó con otitis que produjeron disminución auditiva transitoria, y eso, si ocurrió en las etapas de los distintos hitos del desarrollo del lenguaje, podría afectar esto para que más adelante se produjera un trastorno del desarrollo del lenguaje. El uso prolongado del chupete también está asociado a trastorno del desarrollo del lenguaje, específicamente lo que nos referimos al trastorno del habla, y también estudiantes o personas, niños, niñas que tuvieron problemas de alimentación. El trastorno del lenguaje entonces suele estar asociado a dificultades específicas del aprendizaje, trastorno de déficit atencional con hiperactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos encontramos con estudiantes que presentan trastorno del desarrollo del lenguaje y con el tiempo también van desencadenando o también de manera asociada tienen dificultades específicas del aprendizaje, en especial en la adquisición de la lectoescritura. Trastornos del déficit atencional también puede estar asociado, lo podemos encontrar de manera paralela a un trastorno del desarrollo del lenguaje con o sin hiperactividad, el déficit de atención. Las alteraciones del lenguaje constituyen un grupo con alta prevalencia dentro de la población infantil. Acá en Chile, alrededor de un 4 o 5% nos podemos encontrar con niños y niñas que tienen trastorno del lenguaje, y en el desarrollo del lenguaje, de manera general, pueden ocurrir trastornos de dos tipos: primarios o específicos o secundarios. Los primarios o específicos nos referimos a este trastorno del desarrollo del lenguaje específico, el que nosotros nos encontramos comúnmente en los colegios, y son aquellos que afectan solo al lenguaje y no forma parte de una patología mayor, pero sí podemos encontrar asociado dificultades específicas del aprendizaje. Por eso ya con el tiempo no podemos hablar de que sea tan específico el trastorno del desarrollo. Y el trastorno del lenguaje secundario a otra alteración o dificultad o discapacidad, y que son estos trastornos del desarrollo del lenguaje que son secundarios a una discapacidad auditiva, a una discapacidad intelectual o un trastorno motor. Según la Asociación Americana de Habla y Audición, ASHA, el trastorno entonces específico del lenguaje, que ahora denominamos trastorno del desarrollo del lenguaje, es una anormal adquisición, comprensión en la comprensión y expresión del lenguaje hablado o escrito. El problema puede implicar a todos, uno o alguno de los niveles del lenguaje. Las personas con trastorno específico del lenguaje suelen tener problemas del procesamiento del lenguaje, es decir, habilidades que están relacionadas con la discriminación auditiva, integración auditiva, asociación auditiva, memoria auditiva, o de la abstracción de la información significativa para el almacenamiento y recuperación por la memoria a corto plazo. A pesar de ser específico, desde hace tiempo entonces, que es lo que estábamos diciendo, se tienen evidencias de la asociación del trastorno específico del lenguaje con otros cuadros, que es lo que hablábamos antes, dificultades específicas del aprendizaje, también déficit de atención con o sin hiperactividad. Entonces, para ir resumiendo, el trastorno del lenguaje es un problema de la comunicación con alta incidencia y prevalencia en la población escolar.
afecta negativamente el desempeño académico y el desarrollo social y afectivo en los niños o niñas, y se encuentran afectadas las funciones ejecutivas como memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio. Según y de acuerdo a la bibliografía también de Ausa y Peña, hay variables sociales, económicos y culturales que moldean el lenguaje, y hay interacción entre la genética y el ambiente que moldea el desarrollo infantil, y que estas dos variables son un complejo dinámico que interactúa en diversos dominios, que hacen que podría aparecer un trastorno al desarrollo del lenguaje. De acuerdo a estos mismos autores, entonces hay desde la perspectiva psicobiológica y ecológica, estos dos factores o estas perspectivas interactúan entre los factores biológicos y ambientales, donde los factores ambientales tienen una alta incidencia, como la condición socioeconómica de la familia y la forma de interactuar entre los miembros de la familia, que podrían influir para la aparición de un trastorno del desarrollo del lenguaje, o que nosotros podamos observar necesidades educativas que están asociadas a este trastorno del desarrollo del lenguaje. Y por último, quisiera poner acá también la definición de un retraso simple del lenguaje, que es cuando no estamos hablando de un trastorno del desarrollo del lenguaje, pero que sí podemos observar de manera frecuente en la población infantil. Y el retraso simple del lenguaje no es un trastorno, sino que es la falta de desarrollo del lenguaje a la edad en que normalmente se presenta, y esta falta de desarrollo también conceptualiza la permanencia de patrones lingüísticos de niños de menor edad. Es decir, hay un desfase cronológico del desarrollo del lenguaje, del desarrollo, y se reduce progresivamente con el tiempo. ¿Ya? A diferencia del trastorno del desarrollo del lenguaje, que este puede permanecer de por vida, o las necesidades educativas transitorias pueden estar ahí, por eso es transitorio, pero el trastorno del lenguaje en sí podría permanecer. Muchas gracias.